Buenos días a todos. Bueno, quiero decirles que mi presencia aquí es producto del profesor Marco Antonio Silva. Él me invitó y me dijo, lo que yo quiero que platiques es lo que ha sido la experiencia de Tribu y es lo que intentaré hacer. Bueno, Tribu es un grupo que actualmente está cumpliendo 52 años de vida, tiempo formal, que en la cuenta mesoamericana del tiempo equivale a un atado de años, que es lo mismo que un fuego nuevo. ¿Y cómo comenzó? Comenzamos como 3 años antes de eso. Yo era un adolescente y estaba entrando en la preparatoria y en ese año surgió el movimiento estudiantil. Entonces formamos un grupo de rock ahí varios compañeros de la cuadra, digamos, y llegué a vivir a el pueblo de Iztacalco, que empezaron sus chinampas a convertirlas en colonias. Así que llegué y había una casa por aquí, otra por allá, como un rancho que se fue poblando lentamente, y toda la gente, el contexto social, pues eran personas migrantes de diferentes estados de la República y como consecuencia con diferentes tradiciones culturales, musicales y demás. Iztacalco es un pueblo previo a la fundación de la Ciudad de México, bueno, a la Gran Tenochtitlan, es más antiguo y conserva muchas tradiciones incluso de origen prehispánico y por supuesto muchas mestizas y demás. Entonces nuestro contexto era muy variado, desde cosas muy actuales a cosas que tenían su origen en la antigüedad, a veces remota. Entonces, bueno, un día era una colonia en formación, teníamos un presidente de la colonia que organizaba pues las actividades públicas y demás, pero también tenía un equipo de sonido donde anunciaba si una persona mató un cerdo y está vendiendo carnitas, o alguien llegó de provincia y está vendiendo cobijas, etcétera, ¿no? Entonces un día me dice, oye, ¿por qué no invitas a tu grupo a cantar las mañanitas? Va a ser el Día de las Madres, yo pongo el sonido, un Radson, y cantan las mañanitas. Me pareció buena idea, pero mis compañeros, como buenos adolescentes, dijeron que no. Salí del ensayo y me encuentro como un grupo como de 15 niños, todos vecinos, y les digo, oigan, si los invito a cantar las mañanitas, ¿le entran? Todos levantaron la mano, así que prepararon, bueno, convivían en la misma comunidad 2 primos míos, uno se compró un violín, otro una guitarra, y así pues aprendieron como pudieron, porque no iban a una escuela, ¿no? Y pusimos las mañanitas y la marcha de Zacatecas y otra serie de cosas así diversas, ¿no? Tocamos el 10 de mayo y cuando terminamos vinieron unas señoras y dijeron, oigan, nos gustó lo que oímos, la construcción de la iglesia de aquí de la comunidad va a cumplir 1 año, queríamos ver si pueden ir a tocar allá. Sí. A partir de eso, invariablemente cada vez que tocábamos alguien nos invitaba. Como ahí estaba el movimiento del 68, pues empezamos a tener muchas participaciones en luchas sociales con sindicatos, etcétera. Parte de las chinampas las expropió el gobierno para hacer casas para gente de escasos recursos, pero en realidad lo hizo para técnicos ya más avanzados, y a los campesinos los sacaron. Entonces un grupo de campesinos nos fue a decir si, no nomás a nosotros, sino a todos los colonos, si podíamos apoyarlos, porque había una parte que todavía no construía nada, en la que el gobierno expropió, construyeron la Infonavit Iztacalco. En la que no se había construido, nos dijeron que iban a tomar la tierra, que si los podíamos apoyar. Entonces fuimos ahí, ayudamos a ellos a lo que hoy se llama el Campamento 2 de Octubre. Y así, todo el tiempo estábamos en movimiento. Como el grupo, bueno, cuando los niños me dicen que sí, yo en ese tiempo era
parte de la Cruz Roja en rescate en alta montaña, y salía con mi casco y mi mochila, y pues yo creo que para los niños me veían así como extraterrestre, pero como que a lo mejor era algo interesante, ¿no? Y dijeron, sí, sí, le entramos, pero muchos empezaron a preguntar, ¿y también nos puedes invitar a excursiones? Sí, cómo no. Entonces empezamos a organizar también campamentos y senderismo, al cual iban los padres de familia y demás parientes, hermanos. Entonces generalmente rentábamos un autobús para que nos llevara al sitio donde íbamos, y aparecían las familias con maletas de cobijas y demás. Entonces la gente siempre preguntaba, ¿dónde va la tribu ahora? ¿Y a dónde se va esa tribu? Porque parecía una tribu. Así trabajamos como 3 años, éramos todos, había una coincidencia en que todo lo que produjera sonido nos llamaba la atención. Empezamos a ir a comunidades de la Huasteca, de Veracruz, del Bajío, etcétera, a oír música, a grabarla y a conseguir instrumentos. Descubrimos que el son era el género nacional por excelencia, con expresiones regionales en toda la República. Bueno, ya estábamos metidos con la onda electroacústica, y después empezamos a tener influencia de los grupos que venían de Centro, Sudamérica, el Caribe, por los movimientos sociales que ya había, y que muchos venían como refugiados aquí. Entonces también incluíamos charangos y bombo, tarcas, etcétera, o instrumentos cubanos, en fin, no teníamos un límite en hacer las cosas. Bueno, yo me gradué como cirujano dentista, hice una especialidad en cirugía maxilofacial, y después de eso me metí a estudiar antropología porque quería aplicarlo a la música. En ese tiempo la escuela estaba en el Museo de Chapultepec, de Antropología de Chapultepec. Se estudiaba un tronco común, y un año, y después de ese año uno ya decidía el área: lingüística, historia, antropología, etnología, etcétera. Y cuando yo salí, para esto eran muchos los niños, así que yo los dividí en 3 grupos. No tenía la capacidad de trabajar con tanto niño. Hice 3 grupos de 5. Entonces, bueno, ellos le pusieron, al grupo de nosotros le pusieron que era tribu del primer mundo, tribu del segundo mundo y tribu del tercer mundo, ¿no? Así lo hicieron. Y bueno, este grupo, el grupo mío, ellos decidieron que querían ser, los demás integrantes, que querían ser músicos profesionales, y que iban a entrar a la Escuela Nacional de Música, hoy Facultad de Música de la UNAM. Y cuando fueron a hacer la plática vocacional, platicaron por qué querían ser músicos, y les dijeron, ¿saben qué? Lo que ustedes están haciendo es etnomusicología, y justamente aquí queremos abrir el área de etnomusicología, que no existe. Necesitamos hacer primero un proyecto con un grupo piloto. Si ustedes aceptan, podrían ser el grupo piloto. Ellos aceptaron, vinieron y me platicaron, y yo les dije, ¿y qué es etnomusicología? Pues ahí dijeron que era como antropología de la música, que era justamente lo que yo estaba buscando en la ENA. Entonces, junto con ellos entré, estudiamos etnomusicología, y cuando López Portillo empezó su periodo de presidente, según se había encontrado petróleo y éramos ya un país del primer mundo, ¿no? Entonces nosotros decidimos presentar un proyecto. Nunca habíamos trabajado con el Estado, siempre con la comunidad, y presentamos un proyecto a FONAPAS que consistía en hacer grabaciones de los grupos étnicos de México, y nos aceptaron el proyecto. Pedimos a alguien que tenía experiencia que nos dijera cómo presentar un proyecto, porque no sabíamos cómo hacerlo. Digo, uno de los puntos que les recomiendo es que inflen por 3 el presupuesto que piensan ocupar, porque generalmente lo primero que hacen es quitar. Si les va bien, dejan la tercera parte, y mucha gente no alcanza a hacer su proyecto con ese dinero. Por eso la mayoría de proyectos fracasan. Hicimos eso. Por ejemplo, nosotros aspirábamos a tener una grabadora Uger, y en ese tiempo salió al mercado, por ejemplo, las grabadoras Nagra, que tienen circuitos de oro para mayor fidelidad, pero son muy costosas, se usan en cine.
Entonces pusimos Nagra, pero realmente aspirábamos a una Auger. Y así todo hicimos por el estilo. Dijimos, la estrategia de nosotros era ir a una comunidad y organizar un encuentro de música y danza donde el grupo étnico en cuestión fuera el público y fueran los actores escénicos. Y nosotros lo que hacíamos era grabar todo lo que tocaban y observábamos que era como lo que más nos parecía interesante, y después nos quedábamos un mes con la comunidad, pues trabajando con el que organiza el evento, la danza, la música, si tiene privilegios, si por el contrario tiene cosas contrarias, etcétera, todo lo antropológico, ¿no? Y tuvimos mucha suerte. Para eso pusimos que nosotros funcionaríamos como mayordomía, pagaríamos la comida, el hospedaje, el transporte y demás. Y tuvimos tanta suerte que como éramos un país rico, no nos quitaron ni un quinto, así que teníamos exceso de dinero. Pero como producto del movimiento estudiantil, armamos las cosas de manera que nosotros no pudiéramos tocar el dinero. Nosotros teníamos un salario, una oficina y demás, pero no podíamos tocar el dinero, ni nadie lo podía tocar si nosotros no autorizábamos. Entonces eso permitió usar el grueso del dinero a lo que estaba destinado. Bueno, como en ese tiempo también llegaban algunos compañeros que venían de Inglaterra, que habían estudiado cine, otros antropología, fotografía, de diferentes países, pero casi todos habían ido al extranjero a estudiar y habían presentado un proyecto semejante desde diferentes actividades. Nos juntaron a todos y se le puso al proyecto Archivo Etnográfico Audiovisual. Fue muy bueno, nosotros grabamos pues, varios cientos de horas de música, pero todas documentadas, todas con un texto antropológico, etcétera. Lo hicimos autosuficiente, de manera que se publicaron varios discos, lo cual permitía que fuera autogestivo y autosustentable el proyecto. Bueno, cuando López Portillo termina su sexenio, resulta que no había tal riqueza que él dijo y el país estaba en quiebra, que lloró y pidió perdón a los mexicanos. Y a nosotros lo que nos dijeron es, como el país está en crisis, ya no pueden salir al campo. ¿Por qué no? Pues si el dinero que nosotros usamos ya no es del Estado. Pues no, es que se va a ver mal que todos los proyectos del país se suspendieron y que alguien esté trabajando. Váyanse a su casa, van a tener su salario, todo normal, pero no trabajen. Nosotros decidimos que no queríamos trabajar así. Formamos el Centro de Apoyo al Desarrollo de la Etnomusicología en México. Es una asociación civil con la que todavía trabajamos. En el barrio, pues trabajamos mucho culturalmente, bueno, sí, haciendo talleres, conciertos y demás en el Campamento de Octubre y en nuestro propio barrio, que es la Colonia Juventino Rosas, de lo cual sobreviven, por ejemplo, la Casa de Cultura Las Jarillas, y formamos también una asociación civil que se llamó Centro Experimental de Arte Popular Latinoamericano. Ya tiene un canal donde se comunica a la gente, pero ya no tienen en realidad actividades. Antes de la pandemia, alguien convocó que sería bueno juntarnos a ver qué estaba haciendo cada quien, y fue sorprendente porque llegaron como 120 personas, casi toda la gente que trabajaba con nosotros cuando comenzamos. Están dispersos por el país, o incluso en otros países como Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica. Fue una reunión muy interesante. Ya casi todo el mundo venía con algún nieto, algún hijo así. Y bueno, así trabajamos nosotros, y cuando acabamos este proyecto, tanto estar en las comunidades indígenas, cuando veníamos a la ciudad como que nos escupía, ¿no? O sea, tanta gente, cómo estaba aquí de apretada la gente. Pensamos que sería bueno movernos a provincia. Mi mamá era originaria de San Luis de la Paz, Guanajuato. Yo conocía muy bien la región. Una vez fuimos a una topada, a la Sierra Gorda, y pues no habíamos dormido, entonces íbamos a hospedarnos en San Luis, ya de regreso en un hotel, y yo les dije, ¿saben qué? Hace mucho calor, ¿por qué no vamos? Aquí hay un lugar que está desértico, buscamos un árbol, traemos sacos de dormir, nos quedamos sobre el saco de dormir en una sombra, y nos fuimos a Mineral de Pozos, que es una delegación de San Luis de la Paz. Cuando despertamos, empezamos a platicar, y yo les dije de broma, ya sé dónde nos vamos a venir, aquí.
porque no hay gente. Como no hay gente, pues vamos a ser importantes. Y todo el mundo empezó a hacer aportaciones, pero en juego, ¿no? Sin embargo, era cierto. Al día siguiente teníamos una reunión con un compañero que nos daba funciones en la CONASUPO. Cuando la gente estaba formada en la mañana para las lecherías o eso, íbamos y tocábamos ahí, porque si esa gente, muchas de esas gentes nunca van a un evento cultural, entonces hay que llevarlo. Y le preguntamos, le dijimos la idea que teníamos, era un sociólogo, y dijo, ¿dónde está ese lugar? Tenía un mapa grande de México, y ya le dijimos, ¿dónde? Háganlo, dice, porque miren, justamente ustedes van a ser importantes, porque miren, tienen muchas ciudades cercanas, ciudades grandes, Querétaro, San Miguel, San Luis Potosí, Dolores Hidalgo, etcétera, y eso está justamente en el centro. Si ustedes hacen un trabajo de difusión bueno, pues van a tener mucho público. Y fuimos ahí, y el presidente, el presidente de ahí de la comunidad nos dijo, sí, cómo no, nos consiguió una casa, que pagábamos renta, pero muy baja la renta, pero una casa de un gringo que se casó con una mujer de ahí, y la casa era extraordinaria, muy grande. Entonces pusimos, para esto nos fuimos a raíz de un accidente automovilístico que tuvimos, porque ese día que regresábamos justamente de Jichú, cuando veníamos a la ciudad, nos volteamos ahí a la altura de Tepeji del Río. Todos mis compañeros, uno con fractura de columna, otro con fractura de cráneo, otro se le rompió la rótula, y a mí yo fui el menos agraviado, con un dedo roto, se me salió un diente y una heridita aquí en la frente. Bueno, pues vámonos en este momento. Fuimos y rentamos una casa, y los jóvenes, pues nos volvimos el atractivo de los jóvenes. Todos los días teníamos visitas, ¿qué hacen? Y habíamos montado un tallercito para hacer instrumentos ahí, porque nosotros empezamos a hacer instrumentos de tipo prehispánico, porque hacíamos de todo, o sea, hacíamos marimbas, laúdes, etcétera, pero estábamos en ese momento muy interesados en los instrumentos prehispánicos. Íbamos a los lugares que venden artesanías, como el mercado de la Ciudadela, sí había silbatos, flautas, ocarinas, tambores, pero no eran como los que veíamos en el museo. Así que nos pusimos a documentar mediante bibliografía y visitas a museos, y empezamos a hacer réplicas. Entonces ahí estábamos trabajando con barro, con tallado en madera, y también seguíamos haciendo laudería. Entonces los jóvenes dijeron, oigan, ¿y no nos pueden enseñar a hacer esto? Sí, claro. Le dijimos al delegado que lo que pretendían los jóvenes, dijo, ¿y cobraría? No, nosotros lo haríamos como algo social. Muy bien, busquen qué lugar les parece apropiado y ahí lo hacemos. Dijimos, el edificio más grande que encontramos, ya me estoy pasando de tiempo, bueno, espero acabar porque me faltan como 5 horas. No sé. Dice, ese lugar, el lugar que escogimos, que era el edificio mejor conservado, era la cárcel. ¿Cuántos presos hay? No hay ninguno. Se usa para encerrar a algún borrachito impertinente. ¿Por qué no dejas al borrachito y lo hacemos ahí? Trabajábamos con toda la comunidad. Venía toda la gente, se hizo un museo arqueológico porque alguien nos donó un lote de piezas al saber que nosotros estábamos interesados en eso. Y con eso hicimos un museo arqueológico, el taller escuela, una biblioteca, una sala de conciertos, y el patio de la cárcel era donde hacíamos teatro. Después nos dijo que tuvimos 16 alumnos, estudiaron con nosotros 5 años. Afortunadamente todos tenían preparatoria, así que fue un curso casi universitario, y ellos se dedicaron a hacer instrumentos y a enseñar a otras gentes. Eso atrajo mucho público. En la actualidad es pueblo mágico, le valió ser pueblo mágico. Nos dijo después si podíamos hacer un evento cultural. Dice, porque está la fiesta del pueblo, pero es básicamente el baile y la vendimia. Propusimos hacer la fiesta de la toltequidad porque es una región chichimeca, y los toltecas son chichimecas aculturados, o sea que se vinieron a Mesoamérica y se volvieron muy cultos. Tolteca quiere decir eso, culto, culto básicamente, o artesano. Y
Pues tuvo mucho éxito. La idea era invitar a un grupo étnico de cada rumbo del país y después de todo, rock, música académica, regional, etcétera, de otros países. En la actualidad acaba de cumplir 37 años y es considerado el segundo festival en importancia en el estado de Guanajuato después del Cervantino, pero con una deficiencia. Nosotros, por ejemplo, el municipio, para organizar el evento que empieza viernes, sábado y domingo, con muchas participaciones, nos apoya con 50,000 pesos. Pero cuando hace la fiesta del pueblo, que es el 25 de agosto, todos los grupos que invita, Firme, etcétera, etcétera, no cobran menos de 1,000,000 de pesos por grupo y lleva como a 20 grupos también, ¿no? Esa es la diferencia. Bueno, yo aquí termino nada más. Marco Antonio Silva me pidió que platicara un poco la experiencia de nosotros. Ya nada más lo último que les digo es que ahí compramos un predio a una tía mía y ahí fundamos un Calpulli, Casa del Colibrí Huitzicalpulli, Servicios Culturales, y es una sociedad cooperativa, con lo que también trabajamos nosotros aquí con las sociedades cooperativas de la Ciudad de México. Muchas gracias.